Sí, pues bienvenidas. Ojalá que en su momento vayan integrándose sus compañeros. Esperemos que sí, que no se les haya olvidado la clase de hoy. Y bueno, pues vamos a ver el tema de hoy, que bueno, es bastante interesante porque ya vamos a empezar con las estrategias lectoras. Ya con las sesiones anteriores dejamos más claras las bases, más firmes. Entonces, si ya nos vamos con lo que es aprender algunos mecanismos para poder leer con mucha mayor efectividad. La sesión de hoy vamos a empezar con dos modos muy básicos que nos enseñaron en la escuela, pero que tristemente la dejamos de lado o no lo sabemos ocupar cabalmente. Y que eso da pie a veces a que incluso estudiando sea un tanto engorroso la lectura, ¿no? De leer. Entonces, lo que hoy vamos a ver es las estrategias a partir de ideas principales. Esta sesión, como la anterior, va a tener un carácter un poco más práctico, así es que vamos a tener espacios para hacer pequeñas ejercitaciones. Tráiganse a la mano una pluma, un cuaderno para que las vayan haciendo, ¿sale? Entonces, cuando ustedes me digan, podemos comenzar. No sé, Claudia, si ya estás lista. Por Sí, ahí, perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como les comentaba, pues existen un amplio abanico de estrategias que nos pueden ayudar a mejorar nuestra lectura comprensiva, ¿sale? Algunas más complejas que otras. Eh, Muchas de ellas parten de los niveles de comprensión de lectura, es decir, hay que tener en claro cuál es la finalidad del por qué estamos leyendo y a partir de ahí diseñamos una serie de técnicas o estrategias, ¿sale? Pero de todas ellas, la ubicación de ideas principales y complementarias, pues es una de las más básicas y eficientes. Así es que bueno, en esta sesión vamos a ver no solamente esta estrategia, que reitero, la venimos aprendiendo desde nuestra más tierna edad, sino también otra que se parece mucho, de hecho se complementa y es la de lectura por pregunta sondeo. ¿Sale? El objetivo de esto es que, bueno, tanto con las preguntas como con la identificación del nivel de importancia de ideas, ustedes van a poder identificar la estructura de un texto, ¿sale? En el caso de la primera estrategia, van a poder distinguir las ideas principales, secundarias y complementarias de un documento. Esto las llevará a que ustedes pueden hacer trabajos de síntesis como fichas bibliográficas, fichas de resúmenes, mucho más precisos. A veces una mala lectura nos lleva a no entender bien qué ideas tenemos que rescatar para estudiar y bueno, eso nos puede llegar a complicar las cosas, más si nos estamos preparando para un examen o en su defecto si estamos procesando la información para realizar algún trabajo académico, por ejemplo, un ensayo, eh, una argumentación, incluso para preparar una exposición, ¿sale? Entonces, por eso comenzamos con los fundamentos o con las estrategias básicas. El siguiente sábado nos vamos a poner más interesantes porque vamos a ver dos estrategias un poco más complejas, que de hecho sería la penúltima sesión del taller. Por cierto, ya están las actividades de la clase siguiente la carpeta de Drive. Y yo creo que esta semana ya la tengo hecha, pero no la quería subir. Voy a poner a disponibilidad la evaluación con la cual cerraríamos el taller, ¿sale? Un poco para ayudar a los chicos que se están presentando para hacer su examen a la UNAM
pues la idea es que también se vayan sensibilizando con el entorno al cual se van a enfrentar. Me parece que hasta febrero, pero bueno, ya desde aquí vamos a ir practicando, ¿sale? Eso es en lo que, en la manera en cómo vamos a cerrar el taller. Bien, volviendo a lo que es el tema, una de las maneras pues, más usuales de estructurar un texto, que no es la única, es a través de la jerarquización de ideas que lo integran. Es decir, plantear una idea general, posteriormente ideas principales, secundarias y complementarias. Reitero, no es la única forma de estructurar un texto. Hay otra muy usual que comprende lo que es el título, la introducción, el cuerpo propiamente del texto, algunos le llaman nudo o desarrollo, y el cierre o conclusiones. También le ponen por ahí epílogo, ¿no? Dependiendo también del tipo de texto que ustedes están refiriendo. ¿Vale? Entonces, en cuanto a lo que son las ideas generales y principales, vamos a particularizar un poco en ellas. Cuando hablamos de una idea general, estamos haciendo referencia a aquella que representa el núcleo del texto, es decir, el argumento central, lo que da la razón de él, ¿no? Y se conoce así porque en ella gira todo lo referente a él y se deriva de los demás. Usualmente, esta idea principal o eje central está expuesta en el título del texto. No siempre pasa. Por ejemplo, en la poesía, los títulos no siempre están vinculándose al eje temático del poema. Ahí tenemos que echar mano de una inferencia. Pero por lo general en el título, en la introducción, puede venir esta idea, ¿sale? En cuanto a las ideas principales, estamos hablando de aquellos argumentos que van a coordinar el texto y van a constituir la base del mismo, ¿sale? Es decir, lo que nosotros rescatamos al momento de hacer nuestro resumen, nuestra ficha de síntesis de trabajo, de una manera muy concreta cuando también realizamos un mapa mental, un cuadro sinóptico. Es decir, lo que en la escuela nos mostraron como lo más importante. ¿Sale? Entonces aquí es donde tenemos que echar mano de una lectura interna para, perdón, de una lectura más profunda para poder llegar a detectar esas ideas que son las bases del texto y las que la articulan. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda referente a estas dos primeras ideas? No, ninguna. Gracias. ¿No? Bueno, ¿qué les parece? Ya que la clase es casi particular, en tanto que no están ustedes dos. Sí, vamos a practicar un poquito. ¿Les agrada? Sí, está muy bien. Bien, ¿están listas para el primer reto de la sesión de hoy? Sí, adelante, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ponernos a prueba. ¿Sale? Lean con mucha atención esta carta y me indican cuál sería la idea principal de, o la idea general de este texto y sus ideas principales. ¿Sale? Así es que aquí traten de aplicar todo lo que hemos aprendido para que puedan detectarlo. ¿Sale? ¿La podrías poner un poquito más en grande? A ver, déjame A ver si se puede, porque ampliarla más. Voy a cancelar la imagen. Voy a intentar ampliarla más. A ver si no se distorsiona un poquito. Un segundito.
Vamos a ver. ¿Listo? ¿Ya la pueden visualizar mejor? Sí, ya. Sí, ya. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a dar unos minutitos que lo puedan realizar. Y cuando estén listas, me indican, ¿vale? Hola Jimena, ¿cómo estás? Estamos realizando una ejercitación en la que me tienes que detectar en esta carta lo que es la idea principal del texto, bueno, la idea general del texto, un blooper más, y las ideas principales, ¿sale? Recordemos, como nos los enseñan en la escuela, que las ideas principales son las referencias más importantes del texto, lo que lo articula. Y la idea general o central es el eje temático, ¿sale? Si es que tenga a la mano ahí un lápiz, una pluma. ¿Cómo van? ¿Listas? Listo, ya lo acabo de leer. Ok, perfecto. Ya tienen detectadas la idea principal, bueno, perdón, la idea general y las ideas principales. Sí. Bien, vamos a empezar por la primera. ¿Quién me quiere decir cuál es la idea principal de este documento? Que por cierto es desgarrador, ¿eh? Si gustas yo, la idea principal, Adelante. la idea principal es, pues eso es una carta de condolencia para los padres de José Luis, quien pues fue un militar
Entonces, pues la idea principal es una carta de condolencia. Exactamente, muy bien. Un aviso, ¿no? De que el chico murió en acción de guerra. ¿Y cuáles serían las ideas principales de este documento? Pues el agradecimiento, primero le está manifestando que fue como que tenían un vínculo de amistad. Después, pues también le hacen saber que pues los motivos del fallecimiento, en donde está sepultado y pues que lo honran con orgullo. Exactamente, exactamente. Muy bien, vamos a ver si tus compañeras pueden enriquecer más tu participación, que fue muy buena, muy, muy buena. Adelante, Susana. Bueno, creo que la idea, bueno, principal es que el jefe de infantería le envía sus condolencias al padre y a la madre de, de su hijo, que es José Luis, porque murió en el combate de Darwin, que fue en el 25 de mayo de 1982. Y aparte de eso, como dijo la señora, el jefe y José Luis tenían un aprecio muy grande y él se había comprometido con el trabajo y con la nación. Ok, ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aunque ahí ya colaste otros datos que podríamos prescindir, siendo que lo que se busca es lo principal. Sin embargo, bueno, fue buen esfuerzo. Jimena, ¿cómo te fue? Días. No sé si me escucha. Sí, 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 te escuchamos. Bueno, pues igual como dicen las compañeras, lo principal de esta carta es dar a conocer que el chico falleció, bueno, las condolencias hacia la familia y y pues igual siento que lo que comentó la compañera Susana fueron Ujú. como más datos de exactamente cuándo fue, en dónde fue. Y bueno, yo igual pude detectar esos puntos principales. Ok, el texto es muy chiquito, así que quizá aquí habría que tomar cuidado en cuanto a checar lo más importante, ¿sale? Como le comentaba Susana, hay algunos datos que bien pudiéramos omitir, pero bueno, fue un buen esfuerzo, ¿sale? Ahora vámonos con lo que es las ideas complementarias y secundarias. Creo que cuando hice esta presentación andaba muy, muy literario. Vimos hace unos momentos al Quijote y a Sancho. Ah, bueno, y a Saruman del Señor de los Anillos. Hoy les presento a Gandalf y al Capitán Tormenta, que es protagonista de una novela de aventuras muy buena que les recomiendo mucho, de un autor italiano que se llama Emilio Salgari. Bueno, ¿qué nos comentan ellos? Y creo que aquí es cuando tenemos que tener más claridad y a menudo es en donde más trabajo nos cuesta a la hora de hacer un resumen. Bien, se los platico. Cuando hablamos de ideas secundarias, que digamos serían las que siguen en cuanto a jerarquía de importancia, son referencias que refuerzan la idea principal y su misión consiste en ampliar o precisar información de lo escrito. Aquí estamos haciendo un razonamiento que en lógica se llama deductivo, es decir, partimos de lo general a lo particular. Y en este caso, las ideas secundarias nos están llevando a tener datos que nos llevan a particularizar más de qué trata el texto. Sin embargo, a la hora
de hacer un trabajo de síntesis, por ejemplo, ¿qué les gusta? Una ficha de trabajo, un resumen, una hipnosis, lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Un mapa mental, por ejemplo, pues bien pudiéramos omitirla porque no toca lo esencial, ¿vale? Entonces, en este punto, las ideas complementarias pues van a ser otro aditamento más, ya que van a consolidar lo dicho por las ideas secundarias, es decir, datos que nos llegan a puntualizar una cuestión en nuestro escrito, pero que no es tan importante para su comprensión, ¿sale? Que bien pudiéramos omitir si tenemos las ideas principales bien establecidas. Por eso es importante tener una lectura atenta. Nos vamos al escenario de lo que es el examen de admisión. A menudo la UNAM juega, sobre todo en la parte de español, en lo que corresponde a comprensión lectora, contextos en donde esconde un poquito cuál sería la idea secundaria y complementaria. Y ahí hay que ser más duchos porque en las respuestas las pone muy parecidas. Entonces, si andamos medio confundidos y no leemos con atención, podemos caer víctimas de esa trampa. Pero si tenemos claro, en este caso, qué es una idea secundaria, cuál es su cometido, por supuesto que eso nos ayuda a resolver más rápido ese tipo de reactivos. Y la clave está en leer bien, no leer de forma apresurada, porque si no, nos va a llevar a tener una mala discriminación de jerarquización de ideas, no focalizamos bien la lectura y entonces, por la naturaleza de las respuestas, podemos caer ahí en una falla, que si leemos bien, pues evitaríamos con mucha facilidad. Así es que, bueno, del mismo modo a la hora de estudiar, eh, es casual porque incluso a mí me ocurrió, yo me acuerdo bastante bien en primaria y en secundaria, que luego no sabemos bien qué sintetizar y terminamos haciendo que el resumen sea tan extenso como la lectura o el tema que estamos tratando. Y eso, reitero, es porque no sabemos discernir bien entre lo que son ideas principales, ideas secundarias, ideas complementarias, ¿sale? Y por eso, bueno, lo llegamos a ver ciertas materias como español e historia. A mí me llegó a pasar un poquito con español, ¿sale? Entonces, vamos a hacer una práctica que complementa la anterior. Déjenme amplío más esto. Bueno, me voy a remitir para ahorrar un poquito de tiempo a este mismo documento, pero ahora lo vamos a hacer al revés. Lo que me gustaría que rescaten son las ideas secundarias y complementarias de la carta. ¿Sale? Aquí mucho tiene que ver también cómo la están interpretando. Así es que bueno, les doy un tiempo para que la analicen y hagamos el ejercicio, pero ahora en reversa, ¿sale? Traten ahí de no caer en la confusión. ¿Ok? Corre tiempo. Ideas secundarias y complementarias, ¿eh?
¿Listas? Sí, Bien. Las escucho, chicas. pues nada más para mí la idea complementaria es, pues sí, no indicar en dónde sucedieron los hechos, Ujú. eh, en dónde, pues en dónde están descansando sus restos, eh, y a lo mejor la otra idea es, pues omitiría como que la fecha, lo que dice en el renglón, en el párrafo 3 Ujú. de fui su jefe de sección, que, no, perdón, en el 4. Personalmente tuve la pena de verlo caer heroicamente el 23 de marzo, como que la fecha, pues ya supongo que los papás deben de tenerlo presente, ¿no? Exacto. Y solamente eso es como que lo que yo logro identificar. Ok, sí, ¿no? Y estás en lo correcto. Muy bien, buen análisis. Vamos a ver si tus compañeras pudieron rescatar algo más. Se puede variar, ¿eh? Recuerdo que ahí es la interpretación de cada una. Adelante. ¿Quién va? ¿Susana o Jimena? Pues en lo personal, yo igual eso, porque como usted nos dijo, la idea secundaria es ampliar la idea principal. Entonces yo creo que como lo que dice la compañera, que es mm, los, como los puntos más importantes. Y bueno, en este caso serían como en donde fue y al igual que como la demás fecha, eso hace que la idea principal que vimos hace rato se amplíe más. Ujú. Ok. Mm, Susana. Ay, ahorita les vuelvo a traer el texto. Ah, no te preocupes, no te preocupes, justo de esto se trata, de que nosotros vayamos tomando en cuenta cómo estamos leyendo e ir corrigiendo partiendo de los conceptos que también están manejando. Y sí, efectivamente, como comentan Claudia y creo que ya se me fue esta Jimena, como datos complementarios, pues está la fecha en la que se hace la carta, el vínculo que existía entre quien expone la noticia de la muerte y este señor, las circunstancias en las que falleció y en dónde está enterrado. ¿Sale? Entonces, ahí está las ideas que refuerzan lo principal. ¿Sale? Y bueno, esto con la práctica llega a ser muy sencillo. Así es que no se preocupen, reitero, es una técnica básica. ¿Sale? Así que bueno, creo que por ahí Jimena está teniendo fallas técnicas, pues espero que vea la sesión para que pueda tener una mayor claridad del tema. Ahora bien, ¿cómo se sintieron ante estos ejercicios? ¿Cómodas? ¿Se les resultó sencillo? Por el contrario, ahí hubieron cuestiones de confusión. Pues sencillo, nada más, sí, ¿no? A veces cuando no se comprende algo en lo particular, pues sí me regreso, ¿no? Hasta que pueda yo analizarlo mejor. Sí, aquí la cuestión es tenerse paciencia. Y bueno, si estamos confundidos a la hora de leer y de
digamos, desmenuzar el documento, ahí nos están evidenciando que no estamos acostumbrados a hacer lecturas comprensivas, sino más bien lecturas exploratorias. Y bueno, eso limita mucho lo que es nuestra confusión. El remedio para ello es practicar. Practicar, reitero, si bien no todo el tiempo estamos leyendo desde una perspectiva analítica o focalizada, sí de vez en cuando tenemos que pararnos frente al texto y tratar de rescatar lo más importante e interpretarlo, así como también detectar que sí, que no. Eso me va a favorecer mucho a la hora de estudiar y más cuando estamos haciendo nuestros propios materiales, como es el caso de cuadros sinópticos, mapas mentales, cuadros comparativos, fichas de trabajo. Eso es clave, porque si no, podemos caer en el exceso. Y por consiguiente, llegamos a otro vicio que es la memorización. Y si no corregimos esa situación, pónganle que en el mejor de los casos aprendan lo necesario para pasar el examen, porque, insisto, el examen de admisión es un tanto sencillo, académicamente hablando. Pero en la universidad van a tener una de horrores que, bueno, ¿para qué les cuento? En su momento yo en algunos textos lo llegué a experimentar. ¿Sale? Sí, Claudia, adelante. A mí lo que me pasa mucho ya en el ámbito laboral es cuando mi jefa solicita que saquemos igual ideas principales con bullets, ¿no? De peticiones que nos hace para presentaciones y que a veces pues uno quisiera sacar hasta 10 bullets, pero a veces no los limitan a 3, 4, entonces ahí es donde luego a veces también vienen las complicaciones y tenemos que pues extraer lo menos posible las ideas. Sí, exactamente, ¿no? También mucho tiene que ver el material en el que estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso, que es una carta, que pese a todo, pues la información estaba muy completa. Ahí es en donde, híjole, ¿cómo le hacemos, no? Para empezar a decir que sí es importante y que no. Cosa muy parecida, por ejemplo, si empezamos a leer textos completos, en donde también ahí tiene mucho que ver el estilo de escritura que tiene el autor y como lo vimos en la sesión anterior, el tipo de documento, porque no es lo mismo, por ejemplo, enfrentarse a un escrito del trabajo, piensen en un memo, si por ahí desarrollamos actividades administrativas, una carta de petición, que son muy concretos, que tienen un lenguaje específico, demasiado formal, a, por ejemplo, alguien como yo, ¿no? Que se dedica a las humanidades y que tiene que hacer lectura de capítulos o incluso de libros enteros, en donde el autor en cuestión, o incluso uno mismo, si se está revisando, pues tiene una forma muy específica de cómo escribir, cómo expresarse, y eso a veces, si no estamos sensibles a ello, puede causar una confusión. Tampoco aquí la cuestión no es ser tan rígidos, tan cuadrados, como se dice coloquialmente, ¿no? Sino ser sensibles. Otra vez, aprender a leer, saber detectar ahí unos tips, por eso hicimos un camino referente a pues qué es el texto, los niveles de comprensión de lectura y las propiedades del texto, para no irnos perdiendo en el camino, hacer de la lectura una actividad más consciente y por supuesto que eso va a llevar a una mayor facilitación de la misma. Saber, digamos, encuadrar las cosas también dependiendo de la situación, para darle más provecho y que esto no sea una cuestión de solo para genios o que tengo que ser muy ducho para pues, leer con efectividad. Que ya vieron que para lo que sí hay que practicar bastante y tener claras algunas categorías. Ahora, para no perder la brújula, aquí hay algunos tips que yo les puedo recomendar en cuanto a estrategia, a esta estrategia. Si nos estamos enfrentando a un material nuevo o a un nicho nuevo, piensen, por ejemplo, que es la primera vez
que toman filosofía o que leen sobre un tema en específico del cual no tienen referencias previas o muy pocas en realidad, pues ahí lo que nos sirve es una lectura panorámica. ¿Sale? El título nos puede dar una idea de lo que va a ser. Si estamos hablando de un libro, por ejemplo, el índice, la portada, la contraportada, nos va a llevar como al tema central y eso nos da una mayor perspectiva de lo que estamos a punto de leer, ¿no? Usualmente el tema central de un texto, de un artículo, reitero, está ya sea en el título o en su defecto si estamos hablando de un libro, en la portada, en la contraportada, en la introducción. Ahí viene algo. El índice también nos puede dar un tip sobre a qué nos vamos a enfrentar. El segundo paso, y esto creo yo es una norma de oro que podemos aplicar ya incluso desde ahorita, si todavía están por ahí estudiando, sino para cuando estén en la uni. Y bueno, en tu caso, Claudia, mucho tiene que ver con lo que desarrollas, es investigar, bueno, señalar e investigar los términos y palabras que desconocemos. Eso también favorece mucho a hacer una jerarquización pertinente de las ideas. Ojo, claro está, conectando el significado de la palabra con el contexto en el cual se está ocupando. ¿Sale? Eso nos va a ayudar incluso a sentirnos más cómodos. La tercera, que tiene que ver también con el estilo de redacción y con el tipo de documento, es seccionar el texto en párrafos, identificar las ideas principales que hay en ellos. En el caso del ejercicio que acabamos de hacer, pues bueno, es un texto muy corto, muy concreto al ser una carta. Entonces notaron que hubieron párrafos que más bien reforzaban la idea principal que anteriormente se señaló. ¿Sale? Ahora también algo muy importante, y ese es un vicio que tenemos, lo digo porque yo también lo presenté, es vincular las ideas, reunirlas y vincularlas para que tengamos una visión global del escrito. Un problema, por ejemplo, con esta estrategia mal usada es que nos lleva a segmentar el texto, pero sin conectarlo, y entonces eso hace que no lo comprendamos. Ahí es un error que se impulsa también a partir de una lectura mecánica, ¿vale? Pero si nosotros estamos creando puentes entre una idea con otra, siempre ligándola al tema central, nos va a llevar a tener una visión global de lo que estamos leyendo y por supuesto que una interpretación mucho más precisa. Incluso si solamente estamos leyendo para conocer, no solamente para estudiar. Ahora, para entrarle mejor al chisme, y aquí estoy sacando mi lado de historiador, podemos complementar esto con investigar sobre algunos datos que nos pueda llevar a reforzar la comprensión. Fechas, lugares, contextos, por ejemplo, no sé si aquí lo llegaron a ubicar, bueno, ahí me parece que tienen que tener un poquito más de conocimiento, pero bueno, esta carta hace referencia al conflicto que se desarrolló en la década de los 80 entre la República Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña por el control de unas islas en el Pacífico Sur que se llaman las Malvinas. Eso generó una guerra corta, pero que fue muy recordada, sobre todo por los argentinos, porque fueron vencidos, y de hecho fue una de las condiciones que provocó la caída de la dictadura militar que había en ese país, porque además mandó a puros chavitos, pues más o menos de su edad, entre 18 y 20 años, a la guerra sin preparación militar contra, bueno, Inglaterra, que se destaca por ser una potencia militar muy, muy grande, ¿no? Entonces, esos datos, por ejemplo, que no vienen en la carta, o quizás sí, si leemos en entre líneas, nos va a ayudar a tener una mejor comprensión. Si nosotros investigamos sobre quién escribe, pues también nos lleva a entender mejor su estilo.
ahora sí que cada quien tiene su propio sello y lo manifiesta a la hora de escribir. Y por supuesto que eso también nos orienta en la finalidad del mismo. ¿Sale? Entonces, bueno, esto sobre todo lo pueden aplicar para el caso de las chicas que están haciendo el examen de admisión o que se están preparando para el examen de admisión en materias como literatura, geografía y por supuesto historia, que es en donde más pudieran destacar. Si ustedes hacen las fichas de resumen, en el caso de esa materia, de forma, pues sí, poco consciente, solamente recopilar por recopilar, no van a entender el meollo del asunto y por consiguiente se les va a llegar a ser hasta pesado. No van a entender el sentido de la información. Y eso, tristemente, también es un error muy recurrente que se hace tanto al aprender como al enseñar historia. Por eso, tengan cuidado con quienes están trabajando o cómo están estudiando esa materia. Y eso es algo que se extiende a geografía y a literatura. ¿Vale? Entonces, es una regla de oro que nos va a ayudar a entender muchísimo más lo que estamos leyendo. Más si estamos estudiando para una X o Y razón. ¿Sale? Bien. Un apoyo muy importante que yo les dejo aquí. Sáquenme una foto. Ay, creo que las presentaciones también ya las dejé en Google Drive. Si ustedes se meten a la carpeta de Aprendiendo a Aprender, Comprensión de Lectura, van a ver esos espacios, o mejor dicho, esos apartados. El material de apoyo, que bueno, las lecturas sugeridas, que son las que estamos leyendo en casa para ir practicando, las ejercitaciones de la sesión 4 a la sesión 7, que son las más prácticas, y también ya ahí ya está la carpeta, ya me acordé, de dónde están las presentaciones de PowerPoint, ¿sale? Todo ese material ya está colgado en Google Drive. Reitero, para acceder a él, entren a lo que es la carpeta general que se llama Aprendiendo a Aprender. Y posteriormente ahí van a ver esas 3 carpetas con las cuales, pues bueno, accesando a ellas, ya pueden hacer uso de ese material. ¿Vale? Y bueno, en esta presentación, para que no le saquen fotos ni estén ahí apuradas en hacerlo, pues tienen este cuadro de resumen que les permite tener con más claridad cuáles son las ideas principales, secundarias y complementarias de un texto. ¿Sale? Y eso, pues bueno, les va a llevar a gestionar Sí. mejor la info. Okidoki. ¿Listo, Calixto? Sí, perfecto. Ok, ¿hay alguna duda, comentario, pregunta en relación a esta estrategia? ¿Ya la conocían? ¿Pudieron ampliar más su conocimiento de ella? Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. No había tenido ocasión de saludarte. Cuéntenme, ¿cómo les fue? Para mí fue un repaso. Un repaso, muy bien. Las demás, ¿cómo les fue? Distinguir. Ay, como que no te entendí muy bien. ¿Podrías repetir lo que habías comentado? Si no, igual por el chat. Por acá me comentan. Ok, muy bien, Susana. Excelente. Jimena, Adriana, que bueno, ahí tuvieron algunos problemillas con esta parte de la sesión. Les invito a que la vuelvan a checar para que tengan más claras las cosas y que me externen sus dudas o comentarios por WhatsApp, ¿sale? Es importante que no dejemos cabos sueltos.
Bien, vamos con la segunda estrategia que también es básica, pero que se complementa con la anterior. ¿Sale? Aquí va hacia una lectura mucho más consciente. La estrategia a partir de preguntas sondeo, además de permitir identificar la estructura del texto y las intenciones discursivas y comunicativas que hay en él, también nos ayuda a varias cosas más. Entre ellas, verificar el nivel de lectura que estamos ocupando y precisarlo si es necesario. Y además, tener un diálogo con el autor. Pasar de ser este lector pasivo que solamente, digamos, recopila la información a través de una lectura, pues sí, como de escaneo, de máquina registradora de supermercado, a una lectura pues más activa. La lectura, esta estrategia nos lleva a orientarnos mejor en la interpretación. ¿Sale? A lo que, bueno, más adelante vamos a llamar lectura crítica. ¿Sale? Así es que, bueno, ¿qué vamos a aprender en esta sesión? Identificar las ideas principales de un texto, pero a partir de estas preguntas, por ahí conviene recordar algunas cosas que vimos en la sesión 2, que voy a volver a traer a colación. También nos permite medir nuestro nivel de lectura y mejorar la interpretación literal y comprensiva de lo que leemos. Nos vamos a volver tan fregones como el Doctor Strange. ¿Sale? Bien. Para esto vamos a aterrizar en algo muy importante, que son los niveles de lectura, ¿sale? Que va de un nivel literal, es decir, aquí estamos teniendo un significado general y literal del texto. Posteriormente, vamos a pasar a un nivel inferencial, que es esta lectura entre líneas, que por cierto de ahí se desprende una serie de estrategias muy, muy interesantes. No sé si hoy pueda tener la oportunidad de hacerlo. Voy a tratar de esforzarme en la medida de lo posible. Si no, mañana, que yo creo que tendrá un poquito más de chance, voy a hacer otra carpeta en Drive en donde voy a poner bibliografía que ahonde más en esto de la comprensión de lectura. Y hay un libro que me encontré de la Universidad de Cali de Colombia, en donde se centra en técnicas de comprensión de lectura a través de inferencia. Está un poquito técnico, cuesta un poco de trabajo, les advierto que sí, no es tan sencilla la lectura, pero es bastante aprovechable y sobre todo viene todo un panorama bastante profundo de lo que es este tipo de lecturas que, bueno, les va a ayudar muchísimo. Reitero, es bibliografía sugerida, complementaria para cuando tengan tiempo, incluso ya acabando el texto, lo vayan, perdón, en el taller, lo vayan revisando y de esta manera las bases que aquí se les ofreció las puedan ampliar más. Pero reitero, es voluntario, es sugerencia meramente, yo ahí pongo el material y pues ya. Lo digo para que no se sientan apresurados de que, ay, tenemos que revisar más materiales, nada de eso. No, es por si acaso, pero vale mucho la pena realizar ese ejercicio, ¿sale? Y bueno, después del nivel de inferencia, tenemos el nivel crítico valorativo, que si ustedes se acuerdan, ya es cuando no solamente interpretamos el texto, sino hacemos una evaluación del mismo. Incluso aquí ya tenemos la capacidad de contraargumentar los supuestos del autor, lo que presenta. Sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero ya con bases, en referencia a la lectura que hicimos, ¿no? Que bueno, eso es algo que se solicita mucho en carreras de humanidades y de ciencias sociales a través de los ensayos. Y que también es algo que echan mano si se dedican a las ciencias experimentales o a carreras como medicina,
cuando, por ejemplo, están desarrollando una investigación. O sea, esto va para todos. Creo que en donde menos se hace este tipo de lectura, pero de igual manera está presente, es en lo que son las carreras de ingeniería y en las administrativas. Pero sí suele llegar a aparecer. Ahora, para tener una mayor guía en cuanto a estos niveles, recordemos las preguntas guía de comprensión lectora, ¿no? ¿Qué, quién, dónde, quién es, cómo es, por qué y cuándo? Pues es un nivel de comprensión literal. Es nada más rescatar un dato concreto. Y de hecho eso se parece un poco a lo que les llegan a preguntar en la UNAM. ¿Sale? Eso habla también que el nivel de dificultad del reactivo pues no es tanto. ¿Sale? La cosa se complica un poco más, o bueno, tiene más chiste cuando nos piden un nivel de comprensión inferencial y esto se enuncia a través de preguntas como ¿qué pasó? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Qué diferencia? ¿Qué relación? ¿Qué tiene? ¿O qué conclusión tiene? Es decir, cuando ya nos exigen un poquito más, ya no solamente es que describamos las cosas o narremos, sino que involucra ya una primera explicación, ¿sale? Y por último, que esto, bueno, casi no aparece por la naturaleza del reactivo, lo van a ver más a detalle cuando hagan sus tareas en la universidad y si todavía están estudiando en la prepa, por supuesto que también van a aparecer ese nivel de comprensión crítica, cuando no solamente es que tú narres la interpretación del autor o de la lectura o del texto, sino que tú ya tengas una postura. ¿Crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que pasó, por ejemplo? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué habrías hecho? ¿Cómo debiera ser? Y pues esto implica tener un conocimiento mucho, mucho más amplio. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, Fabián, gracias. De nada. Y bueno, que son preguntas que también nosotros debemos hacer para hacer este diálogo con el lector. ¿Sale? Ahora esto hay que combinarlo con lo que acabamos de ver, que es la jerarquización de ideas, que nos va a llevar a facilitar todavía más la ubicación de las ideas principales y secundarias. ¿Sale? Mucho tiene que ver también el cuestionarnos acerca del significado del título, de las ideas principales y los ejes temáticos. Todo eso nos lleva a tener una visión global del mismo, a ampliar nuestras capacidades de síntesis y también a empezar a tener una postura crítica. No sé si ustedes leen mi tesis de licenciatura, que está ya por fin acabada y está en proceso de revisión. Ustedes leen el título que le puse, que ya ni me acuerdo qué título le puse. No, le puse un título medio jalada de las greñas. Creo que le puse cantos metálicos, una onda así. Ah, ya. Ahí está. Ahí les va el título que le puse a mi tesis. Estruendos metálicos. Ecos y reflejos vivos de la memoria nacional en el heavy metal mexicano, del 94 al 2000. Si ustedes ven eso en la portada de mi tesis de licenciatura en historia, ¿a qué les evocará? ¿De qué creen que tratará la tesis? Ay, qué complicado. Bueno, Susana me dice sobre el rock mexicano, más o menos, más o menos. A ver, vamos a ver, vamos a jugar Sherlock ¿Me Holmes. puedes repetir nuevamente? Claro, estruendos metálicos, ecos y reflejos vivos de la memoria nacional en el heavy metal mexicano 1994-2000.
Ya ven que a los historiadores y en general los universitarios, cuando presentamos un trabajo de cierre de licenciatura para obtener el título, pues le ponemos ahí mucha crema en nuestros tacos con los títulos. Nos gusta jugar con el misterio. Pues sería de una nueva era musical. Más o menos, más o menos. Vamos a ver, Jimena. Ay, como que no te escucho. Si quieres, escríbemelo por el chat. Mientras, Adriana, ¿cuáles serían tus teorías? ¿De qué trataría mi tesis? Nada más con tener el título. Ay, la verdad no sé, profe, para qué mentirle. Ok. Bueno, les platico brevemente de mi hija. Lo que yo investigué fue cómo, a través de las letras de algunas canciones de grupos mexicanos de heavy metal, se recordaban algunos acontecimientos que son capitales en la historia de México. Y bueno, la primera parte del título, que es Estruendos Metálicos, pues hace alusión a ese género musical, que además se reitera en la parte final de el mismo título. Y lo de Ecos y Reflejos va a colación en qué tanto esas rememoraciones que se exponen en las letras se parecen o se diferencian de la versión de los acontecimientos históricos que aprendemos en otras referencias. Por ejemplo, la escuela, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque para algunos grupos de heavy metal de esa época, que es de 1994 al 2000, comenzaron a hablar de la conquista de Tenochtitlan o de la Revolución Mexicana, del movimiento estudiantil de 1968, del levantamiento del STLN. Entonces, un poco para contrastarlo también con la explicación que estructura la historia y cómo la historia puede sustraer a través de un diálogo y de una crítica información de esas referencias que se da, no desde la historia en sí, porque bueno, los autores de estas canciones no hicieron una investigación como la que hacemos nosotros los historiadores, y eso sin demeritar su trabajo, sino más bien es la memoria, porque al final, aunque se hable de una temática histórica, es a través de la interpretación de lo que dice y hace la gente, que permea bastante la postura que tiene el autor, la visión que tiene el autor. Así que bueno, esta relación que tiene el sujeto con su pasado, pues no es algo exclusivo de quienes nos dedicamos a ello, sino que también otros sectores sociales configuran a través del hecho una imagen que, bueno, tiene diversos intereses, ¿no? Diversas justificaciones. En el caso del género musical, y por eso es importante los años en cuestión, es para denunciar una serie de cosas que están ocurriendo en México en el 94, para de alguna manera meterse a la discusión de la identidad de lo que es México, porque en los 90, con la globalización, el país está teniendo una crisis identitaria de si ahora qué somos, ¿no? Porque pasa de este nacionalismo que va reforzando el PRI, y luego con la globalización, pues nos tenemos que volver cosmopolitas, tenemos que entrarle a todo, estandarizar muchas cosas. Mucho tiene que ver también la inserción de la industria del entretenimiento en la cultura, que antes era un campo exclusivo del Estado. Entonces eso generó una fragmentación, que bueno, hoy la podemos ver con lo que hace unas semanas se conmemoró con la caída de México Tenochtitlan, como que no hay una claridad de lo que es México. Y por supuesto que los músicos, en referencia a todas estas discusiones, en donde también es muy importante la desigualdad económica y social que se vivían en los años 90, pues ocupan a la historia para meterse a todo esto, ¿sale? Entonces, para mí como historiador, pues representó un mundo nuevo, porque no nada más es
entender cómo ellos comprenden la Revolución Mexicana o la perspectiva que tienen de la conquista de México Tenochtitlan o el movimiento del 68, sino cómo a través del pasado, cómo a través del pasado refrendan una postura que se tiene en el presente, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya les di una pequeña síntesis de lo que yo desarrollé, una tesis que me llevó pues bastantes años porque es un tema bastante exótico. Ya me gustan ese tipo de temas, no tan sencillos, no tan tradicionales. Y bueno, lo intenté eh, reflejar en el título, ¿no? Por supuesto que no solamente con el título, pues uno tiene para poder saber de qué se trata la investigación que yo hice, ¿no? Quizá ahí faltaron otros datos. Pero sí la idea es que el título fuera un gancho. Así es que bueno, cuestionando el título, no entendiéndolo de forma literal, pues nos lleva a ir, en primera, a tener un interés sobre el tema y en segunda, a generar maneras de cómo acercarme a él. ¿Vale? Y pues bueno, eso mismo aplica con las ideas principales y con el eje temático. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicas? No, ninguna. ¿Sale? Bueno, ahí les acaba de dar una pequeña probadita de que la historia se mete en todo. ¿Sale? Bueno, vamos a reiterar un ejercicio muy interesante. La viñeta trata sobre un tema, hablando de memoria, muy doloroso para la sociedad española. Y ya no les cuento más porque esa es la chamba que ahorita van a hacer. En referencia a la imagen y a lo que dice sus diálogos, bueno, sus textos, porque no son diálogos como tales, necesito que me digan cuál sería la idea principal o las ideas principales de este texto y cuál es su eje temático. ¿Sale? De hecho, ya les ayudé con las preguntas. ¿Cuál es la idea principal de este texto y cuál es el eje temático? Ya les hice sin querer la primera parte del trabajo. Tomen su tiempo, analicen bien las referencias. Y cuando estén listos, me dicen. ¿Listas?
¿Cómo ven, chicas? Bien, ¿cuál sería la idea principal del texto en cuestión? Yo estoy entre la búsqueda de mi abuelo Ujú, y la otra entre hallazgo en fosas clandestinas o fosas comunes. ujú. Estoy entre esas dos. Ok, muy bien. Susana, Susana, Jimena. Bueno, no murieron por accidente. Ok, Jimena. Adriana, ¿cuáles serían sus propuestas de lo que es la idea principal de este texto? No, pues, bueno, la idea principal de esta viñeta es remarcar el interés de los medios de comunicación por las fosas comunes a raíz del hallazgo de este señor de encontrar exactamente los restos de su abuelo. Y bueno, ahí tenemos que como ideas secundarias está que este señor había sido asesinado durante la Guerra Civil Española por las tropas de Francisco Franco, que por cierto la Guerra Civil es uno de los acontecimientos más dolorosos, o mejor dicho, procesos históricos más dolorosos que ha experimentado España en su historia contemporánea. A la fecha todavía siguen habiendo heridas abiertas, hablando de memoria, y que tristemente, a pesar de que la dictadura acabó en 1975, eh, no se había brindado una claridad, ni mucho menos justicia en cuanto al destino de las personas que habían participado en el bando perdedor y que tristemente fueron desaparecidas o asesinadas, que no sabe qué sucedió. Entonces, al final, lo que este señor logró fue poner los reflectores en un tema muy grave para la sociedad española y que me parece que eso es algo que debemos de aprender en tanto que en México los crímenes de Estado y los atentados contra los derechos humanos han pululado en nuestra historia contemporánea. Les hablaba un poco del 68, pero tristemente no ha quedado ahí. De los casos más recientes, pues están las desapariciones forzadas durante la guerra contra el narco de Calderón, y bueno, ya ni hablemos, un caso bastante popular que es lo de Ayotzinapa, ¿no? Entonces creo que ahí los españoles nos están dando una lección, ¿vale? Pero bueno, volviendo a este punto, llegar a la idea principal del texto se da a través de una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el argumento central de esto? Y ya de ahí
podemos escarbar un poquito más a través de cuestionamientos como cuál es la causa de lo que se plantea el argumento, quiénes son los involucrados, y a través de esas preguntas vamos reforzando la información que nos lleva al tema central. ¿Sale? Es un tema puntilloso y lo puse a propósito. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Vamos claros? Sí, todo bien. Ok. Muy bien. Ahora, continuando con esta estrategia, y aquí ya tenemos un pequeño antecedente, el saber preguntar nos va a permitir comprender y ubicar y comprender los diferentes elementos que conforman la trama de un documento. La aplicación de esta serie de reactivos nos lleva a develar quiénes son los personajes del relato, el contexto, el tiempo narrativo y los conflictos o las tensiones. E incluso conectarlo con un tema más amplio, ¿sale? Para el caso, por ejemplo, de que ustedes estén analizando un texto especializado de ciencias o humanidades, el interrogar el texto posibilita la comprensión de la justificación de, si estamos hablando de un artículo científico, de ese material, sus hipótesis, el marco referencial, es decir, en qué se basa, las fuentes que ocupó para sustentar ese trabajo, la metodología, el cómo lo hizo y las conclusiones. Que bueno, estas preguntas no solamente se podrían aplicar para ese tipo de materiales, sino incluso para lo que leemos en Facebook. ¿Sale? Eso me parece que nos puede llevar a tener una gestión un poquito más ética y pertinente de todos estos datos que están en nuestro entorno. Reitero, no es que todo el tiempo tengamos con este chip de preguntador, pero sí conviene, sobre todo con todo lo referente a redes sociales, hacer esa pregunta, ¿no? Más cuando se asume que lo que se publica es verdadero. Piensen, por ejemplo, en las modas que se dan en Twitter, Facebook e Instagram a partir de determinados temas. Cuando sucedió este relajo que se dio a partir de la conmemoración de la calle de Tenochtitlan, yo sí me puse a pensar, y bueno, ¿por qué de la noche a la mañana de pronto a la gente le interesa algo que sucedió hace 500 años y que tal vez en sus clases de historia no le dieron mucha relevancia? Porque aún sigue aflorando un trauma histórico, porque no encuentro otra forma de decirlo, a través de ese evento. Porque un tweet o una declaración de parte de un grupo de ultraderecha español, que por cierto no sabe expresar bien una interpretación histórica cabal, genera tanto ruido? Y con las respuestas que estuve leyendo a partir de la reacción a lo que hizo Vox, a lo que incluso realizó Andrés Manuel López Obrador, muchas personas expresaban una opinión que denotaba una falta de claridad ante el problema y que solamente reproducían lo que dijo el anterior y lo que a su vez dijo el anterior, y que partían de prejuicios, ¿no? Y bueno, eso como profesor de historia, porque acuérdense que yo soy historiador y que me dedico también a la enseñanza de la historia, pues me pareció algo grave, porque eso quiere decir que no hemos sabido hacer bien nuestro trabajo. El que la sociedad mantenga esos prejuicios, más allá de que el Estado lo refuerza,
de que también los medios de comunicación y la industria de entretenimiento ponen su granito de arena y de que educativamente pues estamos en una crisis bien fuerte en relación a mi querida disciplina. La gente todavía presenta resistencias para acercarse de una forma más objetiva a su pasado y prefiere, en el mejor de los casos, asentarse al trauma, a tener una visión muy obtusa de ese acontecimiento, ¿no? Entonces, bueno, puse como ejemplo el rollo de la conquista para que aterricemos esta idea de preguntar acerca de lo que estamos leyendo, ¿no? Si nos vamos con otro supuesto, muy común para ustedes, chicas, que están metidas en grupos de aspirantes, de Alexandra UNAM, esas cosas, pues bueno, si viene ahí alguien que ofrece un curso gratis acerca de X o Y tema, una clase gratis, pues habría que preguntarse, ¿no? Digo, o sea, agradece la buena onda, pero pues, ¿qué hay de por medio, no? ¿Qué es lo que se pretende? Digo, dependiendo aquí también del contexto, es que esas preguntas pues pueden llevar a tener una mejor percepción de las cosas o en su defecto a no caer incluso en estafas. Y veo que, o hacer segundillas de un montón de datos que no van. Creo que eso es una responsabilidad que tenemos como lectores y que esta estrategia de lectura bien nos echa mucho la mano. Y lo recalco porque a nuestro alrededor, y ustedes lo verán, somos gente que tristemente replicamos el mensaje que se nos da, pero que no lo precisamos. Y que, y eso me parece todavía más peligroso, damos fe en una serie de supuestos que no son para nada veraces y por el contrario, nos mostramos escépticos ante informaciones mucho, mucho más auténticas. Por lo menos eso es una de las tantas lecciones que yo rescato de la actual pandemia. Y que pues también, tristemente, quedamos reprobados en el sentido de que no hay un criterio. Si eso lo abocamos hacia otras cuestiones, pues también limitan muchas cosas. Ya en una situación más familiar para varias de ustedes, también aquí toco, por ejemplo, lo que es cómo ocupar los materiales de estudio para prepararse para el examen. No hay un cuestionamiento si realmente ocupar una determinada guía sea realmente lo correcto o agarrar bancos de preguntas o contratar un curso solamente porque es famoso. No hacemos uso de esa batería de preguntas que nos puede llevar a tomar una mejor decisión. Y nos dejamos caer por la moda o por lo que aparentemente se ve. Ya de ahí, ¡pum!, comenzamos a tener varias fallas. Y eso a nivel social es una de las tantas razones por las cuales estamos metidos en un hoyo que, bueno, ¿para qué les cuento? ¿Sale? Entonces, vemos cómo desde una estrategia de comprensión lectora visualizamos la importancia de saber preguntar. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios acerca de esto? Cuéntenme qué piensan. No, Fabián, todo bien. Ok, muy bien. Chicas, las leo, las escucho. Ok. Bien, vamos con una pequeña ejercitación. ¿Sale?
ya para entrar en la última parte de la sesión, ¿qué les parece si hacemos una lectura, una práctica de lo que anteriormente les acabo de platicar? Y aquí me gusta mucho ocupar la poesía y las letras de las canciones para ello. ¿Sale? Lamento las fallas técnicas. Me encantaría ponerles la canción y que juntos miráramos la letra, pero pues la verdad eso pasó en mi contra. Entonces, sin embargo, pues bueno, vamos a leer con atención ese poema que es de un eh, escritor español llamado Antonio Machado, que por cierto también experimentó la violencia de la Guerra Civil Española, y él hizo un poema muy bonito que se llama Cantares, que musicalizó un cantautor maravilloso, Joan Manuel Serrat, un señorón. Si no lo conocen, escúchenlo. Es un señor que aporta elegancia a sus canciones, una voz magnífica y además muchas letras con sentido. Vaya, es un personajazo, Joan Manuel, que nos dirán, ay, es música para viejitos, profe, pero vale la pena. Él canta este poema. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a responder 3 preguntas. Bueno, más bien, menos, 2. ¿Sale? El primero es, lo estoy poniendo en el chat, ¿sale? Primera, ¿cuál es el eje central del poema Cantares? Y lo segundo es, bien, ahí les va. Están en el chat y les voy a explicar. Lo que van a hacer es algo fundamentalmente sencillo, que por cierto suele aparecer también en la parte de literatura del examen, y es que ustedes aprendan a interpretar un poema. En este caso es, pues sí, un poema. Iba a decir letra de una canción, pero más que eso es un poema, ¿vale? Van a identificar el eje central de Cantares. Van a ver si el título les ayuda a tener ahí una idea. Y a través de la lectura, que reitero, es un poema, juega con significados, juega con interpretaciones, van a ubicar las temáticas o conflictos que plantean, ¿sale? Así es que aquí vamos a tener un mayor espacio de tiempo, porque no es un texto fácil. Leer un poema no resulta sencillo. Echen a volar su imaginación, afloren su sensibilidad, que eso es vital para poder disfrutar cualquier tipo de arte. Pongan atención a cómo están estructurados los versos, qué es lo que enuncia. Si tienen por ahí alguna palabra que no conozcan, apúntenla y búsquenla en el diccionario. Tienen el celular a la mano y no sé, ¿qué será? En unos 15 minutos más o menos vamos a hablar de la cuestión, ¿sale? No, bueno, menos, unos 10. Le estoy dando ahí mucho, mucho tiempo. Pero para que sientan cómodas, apenas vamos empezando.
Y en cuanto a la canción, por si la quieren oír, las voy a poner en el chat. ¿Listas? Ah, ok, no te preocupes, Claudia. Bueno, ya se nos fue. Chicas,
Bien, ¿quién me quiere dar sus respuestas? Así que las leo. Más o menos, más o menos. Vamos a ver cómo le va a Adriana y a Jimena. Muy bien. Eh, Vamos a leer. La canción se llama Cantares. Bueno, el poema se llama Cantares. Dice, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Bueno, este verso lo que nos habla es que no hay nada estático o eterno, todo es fugaz. Y que los mismos caminos sencillamente no emergen. ¿Quién ha visto un camino sobre la mar? ¿Sale? Nunca perseguí la gloria ni dejé en la memoria de los hombres mi canción. Llamo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Aquí más bien es una declaración de principios por parte del autor, el cual hace referencia a que a él no le llama la atención ni las riquezas, ni la popularidad. Él sencillamente se enfoca en aprovechar el momento, en realizar lo que les gusta. He ahí el uso de la metáfora, llamo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Y aquí, pues lo que está haciendo referencia es que le causa alegría, se llena de vida el visualizar esos pequeños acontecimientos tan cotidianos. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. O sea que ahí él no le llama mucho la atención esta cuestión de la permanencia. ¿Sale? Esto hasta el momento. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y bueno, ya de ahí tendríamos que ver la segunda parte de la letra para entenderlo un poquito más. Que les digo, es maravilloso. Si entendemos el año en que se escribe este poema y las condiciones, reitero, plena guerra civil española y él siendo uno de los perseguidos por este general del que les hablé hace unos momentos, podemos ver que aquí el eje central es justo hablar de efectivamente la resistencia ante los embates y vivir el momento. No apresurarse en que la vida es fugaz, que de hecho lo es, ni en angustiarse por el qué va a suceder o qué se hará. ¿Sale? Fue una lectura exigente y eso es algo clásico de la poesía.
Por eso les decía, tenemos que ser abiertos y entender. ¿Sale? Pero al mismo tiempo evidencia lo que les comentaba hace unos momentos. Hay que saber preguntar. Por ahí en sus respuestas me hacen ver que leyeron de manera literal el poema, que está bien para acercarse a él, pero para saber interpretarlo o entender, no, hay que ir un poquito más allá. Hay que saber detectar las figuras retóricas, identificar más o menos qué es lo que quiere decir este señor para poder explicar más o menos de qué se trata. Y eso en general es algo que nos brinda la música. El género que sea, bueno, está reggaetón, ¿sale? Y es ahí en donde también observamos pues, la creatividad. Es lo maravilloso del arte, ¿sale? En el caso de lo que nos está interesando en esta sesión es saber preguntar. Ahora, el título nos da una pista del eje central del poema, cuando lo que aquí se muestra. ¿Ustedes qué pueden decir? ¿Sí o no? Ya huyó Adriana. ¿Nos dará un tip el título? Ya regresó Adriana. Ah, ok, sí, no te preocupes, que si el título nos lleva a dar un tip de lo que se trata el poema. Las escucho, el tip, el tip. No saben, bueno, ahí se los dejo de tarea, ¿va? Para ir cerrando la sesión, vamos a ver algunos beneficios de esta estrategia. Como ya se habrán dado cuenta, va a potencializar las habilidades y capacidades de percepción visual, discriminación y memoria que permitan la comprensión de los mensajes a través del análisis global del texto. Es que ese es un inconveniente, Jimena. Eso ahí hay que tener cuidado. Y si no lo practican, en la parte de literatura, en el examen de la UNAM, que por cierto no solamente es algo exclusivo de la UNAM, es algo que también aparece en UAM e incluso en el Poli, pues van a llegar a tener dificultades. Así es que ahí hay que expandir la mente, dejarnos seducir por la poesía, por la literatura. ¿Va? Saber dialogar con ella. Bien, entonces les decía que otro de los beneficios que nos lleva a esto es identificar el tipo discursivo y la intención comunicativa del texto. Puede ser, fíjate, puede ser, aunque reitero, hay que ir más allá, Adriana. Y ese es un tip también para poder resolver con mayor asertividad el examen. No, si nos quedamos con lo literal, vamos a caer en las trampillas del examen. ¿Sale? Bueno, otro de los beneficios que nos plantea esta batería de preguntas es que podemos ubicar con mayor facilidad las ideas principales de un documento y enlazarlos con los aprendizajes previos. Si volvemos con el ejemplo de Cantares, ¿quién en algún momento de su vida no se ha sentido así? Porque al final es un poema muy personal, muy existencial. ¿Y quién no ha tenido ese tipo de ratos? Sale aquí, podemos tener incluso una empatía.
y con ello pues cobra más significado lo que estamos viendo. Bueno, además de eso, va a facilitar la lectura activa, algo que promovía con este pequeño ejercicio y con el anterior, es que se incentivara una reflexión personal que dé pie a un análisis crítico del documento. Tenemos que aventurarnos a tener interpretaciones un poquito más complejas, echar mano en nuestro pensamiento, ¿sale? Conectar las ideas, pararse enfrente del autor y decir, bueno, ¿por qué? Eso ayuda muchísimo. Y bueno, pues literatura supera los marcos del ejercicio, pero aquí la idea también es confrontar la información con otras fuentes, que eso es lo que les había platicado hace un rato antes de empezar con el cuestionamiento de, ¿cómo se llama este señor? Con Cantares. ¿Sale? Eso a grosso modo. ¿Dudas? Pregunta, chicas, ¿cómo se sintieron hoy? ¿Qué les pareció la sesión? ¿Qué podemos sacar provecho de esto? Como les decía, pues esto se familiariza más con la práctica. Esto es como un juego. Toquen, jueguen y aprendan. ¿Sale? Pueden hacerlo. No hay problema. No crean que esto es para mentes privilegiadas. Dense esa chance. Adriana, Susana, bueno, Susana ya me comentó ahí que no había ninguna duda. Jimena. Exacto, y eso implica tiempo. ¿Sale? Recuerden lo que vimos hace 2 sesiones. Tienen que darse ese espacio y saber gestionar bien el tiempo. Y otra vez, practicar. Practicar, practicar. ¿Vale? Adriana, bueno, llegaste un poquito después a la clase, pero sí te quedaste a esta segunda parte de manera completa. ¿Qué me puedes decir? Exacto. Hay que ser más estratégicos. Pues bueno, les agradezco mucho su presencia, el que me hayan acompañado en esta mañana tarde. Creo que a las 3 las veo mañana en la de técnicas de estudio. Recuerden, a las 9 de la mañana. Y estén al pendientes de la grabación de la sesión de hoy, que pues bueno, va a estar disponible más o menos en la tarde para que puedan ver todo el show completo. También les reitero que ya está en Google Drive una carpeta que se llama evaluaciones, donde vienen las ejercitaciones de esta sesión, de la anterior, de la que sigue. Por ahí Susana ya me hizo el enorme favor de entregar sus actividades. Háganlas para que se pueda amarrar lo que hoy aprendemos. Y en estos días también voy a subir ya la evaluación final, que ya la tengo lista, solo que les pediré que no la realicen hasta la última sesión del curso, porque la idea es sensibilizarnos a lo que se van a enfrentar cuando hagan el examen. Así es que ese día vamos a dividir la clase en 2. Sería la primera hora que prendan sus cámaras, ojalá que sea posible hacerlo,
y resuelvan ejercitación. Y la siguiente hora sería la corrección, así como también dar algunas sugerencias puntuales de cómo les fue. Y si nos da tiempo, pues tener una evaluación final del taller. De esa manera concluiríamos. También les agradecería a quienes solamente están en este taller, que bueno, no, antes pues aprovechar a dar las gracias a la gente que me hizo el favor de cubrir la totalidad del taller. Eso de corazón, doy las gracias. Y a los que no y que solamente están aquí en el de comprensión de lectura, recuerden que tienen hasta la última clase para cubrir el monte. ¿Sale? En eso habíamos acordado. Así que bueno, todavía faltan como 15 días, pero ahí les encargo. ¿Va que va? Pues bueno, ¿hay alguna referencia, Profe, comentario? yo tengo una pregunta. ¿Sí? Este, ¿sí se escucha bien? ¿O Sí, solo sí, escribo en claro. el chat? En el Drive solo me aparecen las lecturas recomendadas. ¿Cómo No me aparece la crees? carpeta, ajá, que usted nos comentó que dijo que iban a haber 3 carpetas. ¿Estás en el de aprender a aprender? Aprender a leer, comprensión de lectura. ¿Estás En el ahí? de comprensión de lectura. A ver, voy a volver a enviar el link, que se supone que al acceder ahí están esas 3 carpetas. Bueno, vamos a aprovechar antes de cerrar la sesión para ver si pueden acceder a ellas. Ya está el link en el grupo de WhatsApp. Se supondría que deben de estar las 3 carpetas ya. Vamos a verificar antes de cerrar. También en teoría ya le puse la configuración para que puedan acceder a ellas sin solicitarme permiso. No, profe, bueno, a mí me parece que le debo de solicitar el acceso. Ay, ¿en serio? Sí, Mendiga tecnología. Según yo, está configurado para que puedan acceder sin ningún problema. A ver, vamos a ver esto. Ay, 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 qué caray. A ver, administrar personas con vínculos. Taca, taca, taca. Ya está. Esa carpeta ya está aparentemente con el permiso que cualquiera puede entrar sin pedirme sí, solicitud. profe, ¿Ya? ya Ya se está, puede. Sí, ya, perfecto. muchas gracias. De nada, entonces ahí hay 3 carpetas. ¿Ya las vieron? Vamos a ver, aprovechando el viaje, si Sí, pueden ya, acceder a bueno, a ellas. mí ya me deja acceder a todas A, las. a todas. Ajá, sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces ahí ya se dieron cuenta que están de las presentaciones. Ya están todas, incluso las de la siguiente clase, que reitero, no están pensadas como un material de estudio, sino como una guía de exposición, pero bueno, si de algo sirve, por ejemplo, el cuadro de las ideas principales, pues se lo pueden agarrar sin problemas. Las evaluaciones también ya están lo que es la actividad 4, ay, permítanme, y la actividad 5. Ok, yo pensé que ya había subido la actividad 6. No. Bien, entonces estén al pendientes porque la actividad 6 la voy a subir hoy, la que sería de la siguiente clase y la evaluación final. Pero como les comentaba, la actividad final, ahí déjenmela, si acaso descárguenla, pero no la ocupemos hasta la última sesión. Les digo que la idea con ese material es que lo ocupamos como si fuera una especie de examen de simulación. Aquí también la finalidad es que ustedes comiencen a familiarizarse con que alguien las está vigilando, les está diciendo cuánto tiempo le queda. Vaya, es el mayor acercamiento que yo les puedo ofrecer para el examen de febrero y creo que si lo hacen de manera constante, pues eso tampoco no va a ser ningún problema. ¿Vale?
Y las lecturas recomendadas son para que practiquen. Algunas las estoy retomando para las ejercitaciones, otras no. Pero yo les recomiendo que las utilicen por su cuenta, ¿sale? Para que sigan teniendo más prácticas, incluso ya cuando haya finalizado el taller. Y también hoy les voy a crear ahí mismo otra carpeta en donde voy a poner textos de comprensión lectora que son más específicos. Acá me refiero a que ustedes ahonden en esto de la comprensión. No van a ser muchos para que tampoco no se me espanten. Si acaso van a ser unos 3 que pueden ayudar a reforzar lo que vimos en el taller. ¿Sale? Y que bueno, en casa, en sus tiempos libres, yo les invito a que los revisen y los lean. Van a ser 4 textos ahí, a manera de complemento. ¿Sale? Eso lo hago hoy. ¿Va? ¿Algún comentario, duda, No, profe, pregunta? ninguno. Bueno, de mi Ok. parte no, ninguno. Gracias. Ok. Adriana, Susana. Bien. Pues bueno, ahora sí con esto finalizamos todo. Cualquier comentario, duda en relación también con el dinero, pues ya saben, ahí el WhatsApp personal. Hagan las actividades, por favor. Esto va a consolidar lo aprendido. Y pues nos estaremos viendo el sábado en la penúltima sesión. Tienen 2 estrategias que les van a ayudar muchísimo, no solamente para estudiar, sino también para pasar el examen. ¿Ok? Así es que duérmanse bien, tráiganse cafecito, galletita, porque si nos vamos a quebrar el coco un poco. Ya bien que esto implica también mucha lógica. Es que la siguiente clase va a estar divertida por ello. No falten tampoco, ya estamos en la recta final del taller. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Perfecto. Perfecto. Pues nos vemos el siguiente sábado. Y a quienes me toca verlas mañana en el técnica de estudios, recuerden que tenemos sesión. ¿Sale? Y volvemos a horarios normales en historia, martes y miércoles de 8 a 10. Cuídense, bonita tarde. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.